El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra del Señor en el libro de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tome su lugar. El maestro de maestros dijo que la vida eterna depende de conocer dos cosas de Dios. Conocer a Dios como el único Dios. Conocer a Dios como el único Dios. Y conocer a Dios como el verdadero Dios. Único porque no hay otro. Único porque ya Dios sabía que había un montón de dioses, ídolos, imágenes, tratando, mi amado hermano, de empañar o reemplazar la gloria de Dios. Y verdadero, porque Dios sabe que solo Él es el verdadero, pero también sabe que hay mucha falsificación de dioses aquí en la tierra. Vamos a Deuteronomios 4, por favor. Si usted me ayuda, salimos más temprano. Versículo 9. ¿Lo tenemos? Deuteronomios 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Diga conmigo: con diligencia. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Diga conmigo: mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Diga conmigo: y las enseñarán a sus hijos. No es trabajo de la maestra de escuela dominical enseñarle la palabra a sus hijos. ¿Sabe trabajo de quién es? ¿A quién responsabilizó Dios? A los padres. Aquí se la damos una vez por semana, pero usted los tiene allá todos los días. No es suficiente cuando tienen oídos. ¿Le seguimos? Y os acercaréis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Subraye lo que dice: ninguna figura visteis. Dios no ha estado interesado, no está interesado, mi amado hermano, de que veamos figura de Dios. Allá se me apareció la Virgen de no sé qué. Eso no es de Dios. Ni Dios se apareció a Israel en figuras. Solo oyeron su voz. Diga conmigo: solo oyeron su voz.
Yo no necesito poner una imagen aquí de Dios, porque ni Dios mismo se presentó con imágenes ni con figuras. Él abrió su boca y fue su palabra la que se dejó oír. Y a su nombre. ¿Está claro esto, mi hermano? Dios no está interesado en aparecerte a ti y a mí para que lo miremos. Yo respeto a las personas que dicen: si me apareció Dios aquí, si me apareció esto acá. Allá ellos con Dios, si están mintiendo o están diciendo la verdad. Pero si se te apareció Dios, mínimo te tienes que parecer a Moisés. Porque Moisés ni siquiera lo vio, solo las espaldas pudo ver. Y hay gente que dice: Dios entró a mi casa y yo lo vi. Y siguen peor que Lucifer. No sé si alguien me está escuchando. Dios no está interesado a que lo veas, a veas imagen de Él. Dios está interesado que oigas su palabra y la obedezcas. Punto y final. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Le seguimos? Si apenas voy empezando, hermano. Dice la palabra: mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Verso 15. Guardad pues mucho, diga conmigo mucho, vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. ¿Está claro la palabra del Señor? Dice: Jehová no habló ni a mí ni a ustedes por figuras. Por lo tanto, dice Moisés, guardad mucho vuestras almas. Guardad tus almas ¿de qué? De que no hagáis ¿qué? Escultura alguna. Uno de los temores de Moisés era de que cuando él muriera, Israel se volviera ¿hacia dónde? Hacia la idolatría. No sé si alguien me está escuchando. ¿Sabe que hasta aún el día que Moisés murió, el diablo quería el cuerpo de Moisés? ¿Para qué cree usted que lo quería? Sabía de dónde cogían de qué pie cogía Israel, la idolatría. Israel hubiera hecho a Moisés ¿qué? Un dios. Como hoy han hecho a María una intercesora y una diosa. La Biblia jamás dice que María es intercesora,
pero la gente lo ha hecho intercesora. La Biblia solamente dice que se debe postrarse a un solo Dios, mas la gente ha hecho a María una persona digna a que se le arrodille ante ella. No sé si alguien me está escuchando. Moisés sabía con qué pueblo estaba hablando, como yo sé con qué naciones y mundos estoy hablando en este planeta. Todos nos quejamos de las epidemias de la tierra, nos quejamos del calor, nos quejamos del frío. Pero amado hermano, una de las acciones del ser humano que más ha hecho enojar a Dios ha sido la idolatría. Moisés, conociendo un poco mejor a Dios que los israelitas juntos, está hablando con experiencia. Guardad mucho vuestras almas, de que no vayáis a cometer ese error cuando sean oídos, de formar y de hacer esta clase de esculturas, porque Dios a mí y a ustedes no nos habló por medio de figura. Yo solo oí su voz allá en el monte Sinaí y le obedecí. Alabado sea Dios, y vi su gloria ahí del mar rojo, vi su gloria. ¿Cuántos tienen oídos? Una de las armas que más Satanás ha usado para gobernar al mundo ha sido la idolatría. Porque el hombre, el ser humano, es más susceptible al pecado de la idolatría que a cualquier otro pecado. Mentira, la mayoría sabe que la mentira no es correcta, no es justa, ¿cierto? El asesinato, todo el mundo sabe que eso es malo. Pero dígale a alguien que si la idolatría es pecado, no lo acepta. No es que eso nos ayuda para acercarnos a Dios. Dios no necesita ayuda de nada. O viene usted en espíritu a Dios, o usted nunca llegará a Dios. Dios le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob: la hora viene y ahora es cuando los que me adoren me adorarán, y adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. No a través de una imagen, no a través de una escultura, directamente usted a Dios. Le hago una pregunta. La misma naturaleza nos enseña lo práctico que es el reino de los cielos. Preste atención. Si usted tiene una emergencia de hablar con el patrón suyo de su trabajo, y el patrón le ha dado a usted facilidad para cuando usted tenga un problema o algo, hable directamente con él, y usted tiene una emergencia en ese día, y usted llega a la oficina del patrón, llega a la compañía del patrón, y la primera persona que le encuentra a usted es la secretaria, y la secretaria le dice: ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué le puedo servir? ¿Usted se detiene perdiendo el tiempo hablando con ella? ¿O va directo con quién? Con el patrón. Así está haciendo hoy el mundo, perdiendo tiempo con la secretaria, que son las imágenes, teniendo un acceso directo ¿a quién? Al Dios de los cielos. Directo, no necesita conexiones. Usted puede ir directamente. Y a su nombre. Pero sigamos leyendo. 20, versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, una vez más le dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová nuestro Dios, que Él estableció con vosotros,
y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado este versículo famoso? Dios es amor, pero también es fuego, ¿qué? Consumidor. Pero cuando Dios habla de este texto, está hablando del contexto del fuego consumidor a causa de ¿qué? De una acción de idolatría. No hay nada que consuma parecido la ira de Dios contra el ser humano que cuando ve ¿qué? La idolatría. ¿Y a su nombre? Y no es que Dios directamente va a venir a agarrar un látigo y le va a pegar a cada uno. No. ¿Sabe qué hace Dios? Simplemente ¿qué? Aleja su rostro. No sé si alguien me está escuchando. ¿Qué es Dios para el ser humano? Es la vida. Y si la vida se va del hombre, ¿qué queda? La muerte, las catástrofes, lo peor. No sé si alguien me está escuchando. Parecido a un niño desobediente en el hogar, que quiere hacer lo que la gana le dé, caprichoso o caprichosa, se va de la casa. El padre no tiene que estar maldiciéndolo, pegándole con un látigo. Él mismo se va a castigar, él mismo se va a maldecir. No sé si alguien me está escuchando. Dios no va a estar agarrando al mundo y haciéndole, no. Pero las cosas que ellos van a ver va a ser producto de sus mismas acciones. Los dos tienen oídos. Y cuando Moisés habla de una de las características de Dios, que es fuego consumidor, está hablando en contexto de que cuando alguien se voltea a hacer esculturas y adorarlas, la ira de Dios se enciende. ¿Cuántos de ustedes aquí no se han enojado alguna vez en su vida por algo? Dios también se enoja. Y a su nombre. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Dios qué? Celoso. ¿Por qué razón habla de Dios celoso en cuanto a idolatría? Porque están suplantando a Dios con una imagen. ¿Cómo se pone usted si alguien quiere suplantar a su pareja? ¿Celoso o celosa? Así se pone Dios cuando un ser humano aquí en la tierra suplanta a Dios con una estaca, un pedazo de palo, un pedazo de oro, de bronce. Dios se vuelve ¿qué? No tenga pena de decirlo, es lo que Dios dice. ¿Cómo se pone Dios? Celoso. Imagínese si una gallina, como decía en las lecciones pasadas, si una gallina cuando usted le quiere quitar un pollito, hermano, pobrecito de usted. Imagínese Dios. ¿Por qué cree usted que nuestras naciones latinas viven una miseria peor que aquí en Estados Unidos? Alguien de la familia tiene un problema, ¿a quién van? ¿A Dios o al brujo? Una bruja, hermano, que tiene más problemas que el mismo diablo, que ni ella misma puede resolver los suyos. Y a su nombre. Ven, mi hijo, que te voy a dar el número de la suerte. Y ella está en más miseria, mi amado hermano, que los miserables. Pero bien la gente lo cree. Por eso es que Dios, cuando habla de la idolatría, se presenta como fuego consumidor, pero también como un Dios que celoso, porque alguien lo suplantó, lo cambió aquí en la tierra. Vaya, dijera que lo cambiara por algo mejor. Pero ¿por qué lo está cambiando? Por un ídolo que Dios mismo dice que tiene ojos y no ve,
Tiene oídos y no oye. Y a su nombre, mi hermano. Mira, allá en nuestro país viven en miseria, pero se gastan millones cuando son las procesiones. Y unos adornos que hacen, hermano. Inversiones increíbles. Y Dios tan claro hablando en su palabra. Cada año miramos a nuestros países yendo para arriba o yendo para dónde. ¿Dios se pone feliz con la idolatría? No, su carácter cambia de alegría a fuego consumidor. ¿Qué está sucediendo con nuestras naciones? Cada vez están consumiendo pobreza, miseria, violencia y ¿para qué le sigo? Desempleo, inflación. Y todos como que miran para el cielo, como echándole culpa a Dios. Nosotros somos los culpables. No sé si alguien me está escuchando. Nos pasa como aquel ateo. Si sabe la historia del barbero ateo, ¿verdad? Que no creía en Dios. Y llegó un conocedor de Dios a cortarse el cabello con él. Y el ateo empezó a decir: yo no creo nada de su Dios, porque mire que Dios que no puede hacer nada. Mire todos los problemas que hay en esta nación. Y el varón que le estaban cortando el cabello no dijo nada, se quedó en silencio. Salió. Y cuando salió vio a un joven ahí recostado en la pared, de cabello casi como la mitad de la espalda, y le pide un favor al joven y le dice: ¿me puede acompañar adentro de la barbería? Sí, le dijo el joven, claro que sí. Y este varón le dijo al barbero: yo no creo en los barberos, le dijo. Yo no creo que existan los barberos. Así le dijo, porque él le había dicho que no creía que Dios existía. Dijo: yo no creo que existen los barberos. Le dijo: ¿cómo que no? ¿Y no, usted ya salió de aquí pues? No, le dijo, porque si usted existiera, mire, este no se ha cortado el cabello. Ah, pero él no se lo ha cortado porque él no ha venido a mí, le dice. Así le pasa a usted también. Y a todo el mundo. El mundo está así porque no ha venido a Dios. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, entonces yo miraré desde los cielos y sanaré sus tierras. Pero ¿qué es lo que mira Dios del hombre hoy en día, mi hermano? Idolatrando otras cosas. Hay gente que tal vez no idolatra imágenes, no idolatra procesiones, no idolatra santos, pero idolatra otras cosas que no tienen nada que ver con Dios verdadero. Es su nombre. Uno de los dioses de aquí de esta nación se llama boxeo. ¿Cómo se llama? Boxeo. Mire, esta nación está en deuda con 23 trillones de dólares. Trillones. Y en este boxeo, ¿cuánto se bolseó un boxeador que en menos de una hora se ganó? ¿Sabe cuánto? ¿Cuánto cree usted? Nah, 1 millón. Que estaban diciendo que después de sacar, aparte de lo que le habían prometido darle, aparte de eso, le dan otro porcentaje, que eso iba a ascender como a 150, 160 millones. Después de sacar los porcentajes de ganancia. Imagínense.
Y había gente que no tenía ni para pagar el bill de la casa, del agua, pero pagó ese bill para ver una pelea contraria a la voluntad de Dios, cuando Dios dice: boxeaos los unos a los otros, peleaos los unos a los otros, o amaos los unos a los otros. Yo le aseguro que si Dios hubiera resucitado allí en Ávila, y ese mismo día de la pelea se hubiera anunciado: Gigi Ávila va a estar en circuito abierto para todos los satélites y cadenas de cable y todo eso, como unos 800 hubieran visto a Gigi Ávila nada más. Porque la gente se ha vuelto con un corazón, una mente idólatra. Hacer aquello que a Dios le dé sagrada. Y a su nombre, hermano. Yo soy borbandeado por tener una postura radical. Pero Dios dijo claramente: no tendráis dioses ajenos. Usted quiere la bendición, sea celoso como Dios. Usted quiere ver respuestas para su vida, sea celoso como Daniel, sea celoso como Josías, y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Y a su nombre, mi hermano. Le seguimos. 25. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo. ¿Qué hace Dios? ¿Qué provoca la idolatría delante de Dios? Enojo. ¿Quién lo está diciendo? Moisés, un hombre que conoció a Dios en su caminar. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto moriréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seas destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de mano de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si de ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces, ¿cuál era uno de los temores de Moisés, sabiendo que ya iba a morir? De que su pueblo, después de él morir, se volteara ¿hacia dónde? A la idolatría. El hombre es bien susceptible, su ser es bien susceptible a idolatrar algo. Un ídolo es todo aquello que toma el primer lugar, que solamente le corresponde ¿a quién? A Dios. Dios manda a amar a vuestras esposas. Porque el mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, incluye inanimadas, animadas, personas, todo lo que es criado en esta tierra. ¿Cuántos tienen oídos? Dios nos manda a amar a nuestros hijos, pero hay del padre que convierta a un hijo como un ídolo y lo ame más que a Dios. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Cuándo es que un hijo se convierte un ídolo delante de los ojos de Dios? Cuando un hijo te quiere llevar a hacer algo contrario de lo que Dios en determinado momento quiere que tú hagas.
Si yo no tengo cuidado, un hijo mío puede llegar a ser un ídolo en determinado momento. ¿Cuántos tienen oídos? Le comenté la otra vez que los traía para la casa de Dios y uno de ellos me dice: papi, ¿por qué no vamos al McDonald's y jugamos y ahí nos quedamos mejor y venimos otro día a la iglesia? Si yo soy un padre cualquiera que no conozco a Dios y el Dios que se merece toda la vida y todo el tiempo, el segundo lugar o el primer lugar, lo agarré dormido. Dios se merece todo el tiempo el primer lugar. Si yo no tuviera el conocimiento de Dios, fácil le dijera: sí, hijos, tienen razón. Pero siempre me recuerdo de aquel pasaje cuando Jesús llama a alguien para que lo siga y éste le dice: déjame ir a enterrar a mi padre primero, lo cual es algo bueno y es un deber de cada ciudadano, de cada hijo. Pero en ese momento había una competencia entre Dios, el llamado de Dios, y la obligación o el derecho de ir a enterrar a un padre. Y el joven le dijo: déjame ir a enterrar primero a mi padre y luego te seguiré. Jesús le dijo: lo siento mucho, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que tú llamas bueno, vida, lo que tú aprecias y valoras, cuando en ese momento compite con Dios, lo que tú valoras para Dios no vale nada. Dios te dará el tiempo para que tú dediques las otras cosas que tú necesitas. Pero nunca pongas a Dios en competencia con algo que tú amas en esta vida. Porque entonces lo que tú amas se convertirá en un Dios. No con D mayúscula, sino con D minúscula. Y después no culpes a Dios cuando tus hijos, tus nietos corran hacia otros caminos y no al camino de Dios. ¿Vamos entendiendo, mi hermano? Vamos por favor a libro de Hechos 19, por favor. Hechos 19, ¿lo tenemos? Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba mucha ganancia a los artífices. No poca quiere decir mucho. ¿Cuál es la diferencia? A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Imagínense, Moisés tuvo ese problema, Pablo tuvo el problema, ahora yo tengo un gran problema en esta vida, convenciendo a las personas de que los dioses que se hacen con las manos, ídolos, imágenes, no tienen nada que ver con el Dios verdadero y con el Dios que es espíritu. ¿Cuántos tienen oídos? Pablo tuvo ese problema. Amén. Verso 27, y no solamente hay peligro de que este negocio quiebre, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y el mundo, ¿sabe a quién se parece entonces esta diosa Diana? A la tremenda Virgen Guadalupe, que la veneran, ¿qué? Casi que todo el mundo. No hay mucha diferencia. Esta diosa era una mujer
Le llamaban la diosa de la diosa de la cacería, la diosa de los nacimientos. ¿Y sabe de dónde nació eso? ¿Dónde nació esa diosa? En Roma. ¿De dónde nació la Virgen de Guadalupe? ¿De dónde vino todo eso? De la Iglesia Católica. ¿De dónde viene la Iglesia Católica? De Roma. Amén. Los griegos tenían otra diosa parecida, se llamaba Artemisa. Pero esta diosa Diana era de los romanos. ¿Verdad que no hay mucha diferencia? Dice, la gran diosa que es venerada no solamente en Asia, sino que en todo ¿qué? El mundo. Sea el nombre que sea, sea de donde sea, aquí el punto está claro. Que ni Moisés ni Pablo estuvo de acuerdo de esto. ¿Por qué razón? Porque no era opinión humana. La idolatría no es opinión mía, no es opinión suya, es opinión de Dios. Él dijo, punto y claro, Éxodo, no tendráis dioses ajenos delante de mi cara. Delante de mí. Punto. Y final. ¿Dos tienen oídos? A esta diosa, dice, la veneran todo Asia y todo el mundo. Como quien dice, si todo el mundo la adora, eso es lo verdadero. Eso es lo que quiso, es la ideología que quiso implantar, ha querido siempre implantar la Iglesia Católica. Como hemos sido la mayoría, somos ¿qué? La verdad. Pero la verdad no es una iglesia, no es una denominación. La verdad es Jesús, la palabra de Dios, lo que dice Dios de su boca. Y a su nombre. Pero esa es la ideología que siempre nos han querido vender. Aquí los romanos nos quisieron vender la idea que como a la gran diosa Diana eran los que veneraban todo Asia y todo el mundo. Entonces querían que también Pablo aceptara esa realidad. ¿La aceptó Pablo? Vamos a seguir leyendo. Dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Dios, es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más, o sea, la mayoría, no sabían ni siquiera por qué se habían reunido. ¿Cuántos tienen oídos? Parecido lo que pasa hoy. La gente se reúne a la misa y no sabe ni a qué va. ¿Y qué es esta galleta que nos dan aquí vos? Ni saben que están comiendo, mi amado hermano, juicio. La Biblia dice que el que come el pan y bebe la copa indignamente, juicio come y juicio bebe. La ignorancia es el opio de los pueblos. ¿Cuántos tienen oídos? Y es lo que consume y destruye a la humanidad, la ignorancia de la verdad.
Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos tienen oídos? Dice, y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Y por qué está usted aquí? Mi mamá me dijo que aquí tengo que estar. Mire, yo estoy aquí y sé por qué estoy aquí. Y sé por qué vengo de donde vengo. Y sé a dónde voy el día de mañana y el día pasado también. ¿Usted sabe a dónde va? ¿Y sabe por qué está aquí? ¿Cuántos tienen oídos? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Presta atención, por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Hoy le pide uno a los hermanos, diga aleluya, hermano. Aleluya. Grite gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí este pueblo idólatra, hermano, por 2 horas gritando, grande es. ¿Cuántos pueden decir, grande es Jehová de los ejércitos? ¡Grande es Jehová! ¡Hosana! El que vive en las alturas. Casi por 2 horas gritaron, grande es Diana. Yo les digo que usted y yo a los 2 minutos, ay, que grite el hermano Pancho, pero ya no. Y a su nombre. Y aquí estos a una diosa le gritaron por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de dónde? De Júpiter? Esto estaba más perdidos que Gilligan en la isla perdida, mi hermano. Imagínense, decían que Diana había venido de Júpiter. Y a su nombre. Lo mismo que le hicieron creer a los católicos que a Juan Diego se le había aparecido ¿qué? La Virgen. Y Juan Diego ni siquiera existió en México, ni siquiera nació, ni siquiera vivió. Y a su nombre. Donde hay idolatría hay mentira, hay engaño. Y donde hay mentira, hay engaño, ahí está Satanás. Y a su nombre. La idolatría es primo hermana de la brujería. Donde hay brujería, hay idolatría y viceversa. Las dos van de la mano. Que en otros versículos Dios habla que la idolatría es parecido a la sorcería, a la brujería, a la hechicería. ¿Cuántos tienen oídos? Vamos a Romanos 1:18. ¿Lo tenemos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Diga conmigo la verdad. ¿Qué es lo que hacen los hombres de la tierra con la verdad? Detienen la verdad. Y la detienen no con justicia. ¿La detienen de qué manera? Injustamente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Todos en el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A ningún idólatra le gusta que le digan ignorante. Al contrario, un idólatra, dice Pablo, se cree sabio. ¿Sí o no? Pero mire Pablo con qué sabiduría dice: cambiaron la gloria incorruptible de Dios, lo que no se corrompe, por algo que corruptible. ¿Qué es algo corruptible? Un ídolo, una imagen, una estatua. Cambiaron la imagen de Dios incorruptible, o sea, no se corroe, no se deshace, no se echa a perder. Pero cambiaron esa imagen de Dios incorruptible. ¿Por qué? Por una imagen ¿qué? Corruptible, hecha de manos, en forma de hombre, de aves, de animales, de cuadrúpedos. Creyéndose ser sabios, hicieron ¿qué? Necios. Y aquí viene lo tremendo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a lo creado, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. ¿Sabe qué es eso? Lesbianismo. Y de modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por eso que este mensaje no lo voy a pasar hasta que Dios me dé una autorización de pasarlo. Solo es para ustedes. Todo el destrave y el problema que tienen las naciones hoy en día en cuanto a la desviación natural sexual del ser humano es debido a esa puerta que se abrió de idolatría. Dios dice que los entregó, como quien dice, ¿saben qué? Quiero saber nada de ustedes. ¿Y a dónde cayeron los seres humanos? Dice, a desviaciones sexuales. Porque no quisieron nada del Dios incorruptible y se volcaron ¿a qué? A lo corruptible. Hoy andan buscando a ver cuál es el problema, a ver cómo solucionamos, porque usted sabe que los homosexuales y las lesbianas son las personas que más transmisiones sexuales se pasan. Y andan buscando maneras, formas y todo eso. Mientras no arreglen su vida con Dios, nada de eso se va a eliminar. Lo establecido por Dios, nadie ni las leyes lo va a cambiar. Aunque aquí hagan leyes favorables, hagan beneficios, lo que sea, un día los que escribieron esas leyes y aquellos que no se ajustaron a la ley de Dios, mire, cara a cara estarán, no a distancia de 100 metros, estarán cara a cara ante el gran trono blanco y todos darán cuenta por sus obras, sean buenas o sean malas. Por esta razón Dios los entregó a la inmundicia y a su nombre. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen a causa de la idolatría, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Vamos al final. Hechos 14:8. Verá que eso está heavy, porque está profundo esto. 14:8 de Hechos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanados, dijo a gran voz: levántate derecho sobre sus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mire cómo es la mente del ser humano, idólatra hasta los huesos. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Tenga cuidado, no lo van a llamar a usted Marte. Amén. Y el sacerdote de Júpiter, mira, hasta el sacerdote de ese, Dios mío, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, ¿qué es la idolatría? Vanidad, os convirtáis al Dios vivo, al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Contexto de idolatría. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mire, mi hermano, eso se cachó Pablo por decirles la verdad. Una que era apedreada o arrastrada. Oh, las dos cosas. Le apedrearon y le arrastraron. Cuando al idólatra se le dice la verdad, cruje los dientes en vez de aceptar la verdad. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Una mentira o una verdad? Una verdad. Una verdad. Vamos al final, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles:
lea conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Póngase de pie. ¿Cuántas tribulaciones tiene usted? Ay, hermano, ya no aguanto. Ay, Dios mío. A usted lo han apedreado y lo han arrastrado. ¿A quién de ustedes lo han apedreado y lo han arrastrado? A Pablo no solamente una vez lo hicieron. Pablo 5 veces fue azotado 39 veces. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? Entremos al reino de los cielos. El que ama a Dios va a ser odiado por el mundo. ¿Fue amado Pablo? ¿Fue amado Jesús? ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo crucificaron. Pedro le dijo en la propia cara a miles y a miles de hombres en el pórtico de Salomón: ustedes crucificaron al dador de la vida. La verdad duele. La verdad llevó a Jesús a la muerte. Por decir yo la verdad, puede ser que yo termine así también. Pero para eso nacimos, para morir. Si no la digo yo, alguien más la va a dar. Aunque hoy cuesta encontrar de esos que estén dispuestos a morir por decir la verdad. Pablo, por decir la verdad, se cachó aquí una tremenda apedreada y una arrastrada que lo dejaron, dice. Ellos pensaron que ya lo habían, ¿qué? Muerto, ya lo habían matado. Pero dice que al siguiente día se levantó otra vez a predicar. Apedreado y arrastrado. Ay, hoy no voy a la iglesia porque me siento cansado. Ay, hermano, usted no se sentía como Pablo. Apedreado y arrastrado. Y al siguiente día, ¿qué dice? Salió a predicar la palabra del Señor. Hago una pregunta en esta noche. La ley de Dios no cambia. Él dijo, Él dice y Él seguirá diciendo: no tendráis dioses ajenos. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.